Y es prudente, amables televidentes, continuar recopilando reacciones de los diferentes actores políticos que componen, pues, la Asamblea Nacional y obviamente varias organizaciones políticas en torno a lo que podría ser una modificación constitucional. Quiero reiterar, la definición de si es enmienda o es reforma será materia de una consulta y de un pronunciamiento por la vía de una sentencia por parte de la Corte Constitucional a partir de una solicitud que en los próximos días, de acuerdo al anuncio de la presidenta Gabriela Rivadeneira, la función legislativa formulará a dicho organismo, la Corte Constitucional. ¿Qué piensa el movimiento Acción Regional por la Equidad ARE? Es una organización política de la provincia de Loja, cuya representante aquí en la Asamblea, Verónica Arias, nos acompaña en el noticiero de la televisión legislativa. Asambleísta, qué gusto. Gracias, Fabricio, por la invitación. Bueno, realmente el planteamiento de reelección indefinida es un tema nuevo. Es una figura inédita en nuestro país. Yo le he venido remarcando, recalcando en varios medios de comunicación. Porque si bien es cierto en nuestras constituciones se ha dado matices diferentes a la reelección en el Ecuador, algunas constituciones han permitido, por ejemplo, la reelección inmediata para un periodo, para 2 periodos. En otros casos se ha ampliado el periodo presidencial para 8 años. En otros casos, en otras constituciones no se ha permitido la reelección. Pero ahora se ha lanzado, se ha propuesto la reelección indefinida en el Ecuador. Yo he escuchado las opiniones de varios sectores políticos como de la ciudadanía también, que han realizado pues sus análisis, sus propuestas en torno al tema. ¿Qué es lo que señala, se señala? Que la reelección indefinida está limitando principios democráticos como la alternabilidad o la alternancia. Yo creo que sí, son principios fundamentales de la democracia, pero también es un principio fundamental la estabilidad. Y para poder afianzar cambios sociales, cambios económicos, cambios políticos en una nación, es necesaria la estabilidad. Y por ello, pues, es necesario que pueda continuar un proceso de cambio, un proceso de transformación a través de este proceso que se ha denominado Revolución Ciudadana en nuestro país, que el movimiento ARE, al que yo represento en la Asamblea, lo hemos venido apoyando por coincidencias ideológicas. Así que no creo que se pueda coartar o quebrantar la voluntad soberana del pueblo, porque finalmente nosotros, los ciudadanos, los mandantes, el pueblo será quien elija a sus autoridades. Nosotros decidimos quién se queda y quién se va. Obviamente tendremos que determinar de forma puntual, clara, precisa, cuáles son las reglas del juego en la enmienda o reforma que se haga a la Constitución. Hablando en términos genéricos, a la modificación constitucional. Hay quienes, por ejemplo, en función de este argumento que usted señala, que el pueblo ecuatoriano decidirá quién se queda o quién se va y que la sartén al final la tendrá el elector cuando se produzca la convocatoria a comicios, elecciones, en este caso presidenciales o de otras autoridades. Hay quienes, digo, son detractores de esta iniciativa y señalan, citan como ejemplo, en Cuba también hay elecciones y resulta que hay un régimen que no es necesariamente vinculado, no es considerado democrático por algunos sectores. ¿Qué pasó, por ejemplo, hace no mucho tiempo en Egipto con Hosni Mubarak, que estuvo más de 30 años en el poder hasta que finalmente fue derrocado, también en el poder por la vía de una elección? ¿Qué pasa ahora mismo en Siria con Bashar al-Assad, quien se ha mantenido casi a perpetuidad en el poder y que también ha sido sucesivamente reelecto? Es decir, quienes cuestionan la figura de la reelección indefinida mencionan estos elementos para de alguna manera señalar que esa figura, siendo entre comillas democrática, también podría tener tintes dictatoriales. Bueno, son realidades distintas las que usted menciona, Fabricio. En Cuba, por ejemplo, hay partido único. En nuestro país tenemos diversidad de agrupaciones, de movimientos, de partidos políticos que obviamente presentarán a sus candidatos. Pero ¿qué es lo que pasa? La reelección indefinida no se la debe tomar como un dogma, porque mucha gente señala que es un dogma democrático el que no es conveniente que haya reelección indefinida, que los demócratas son quienes están en contra de la reelección indefinida. No es así. Yo creo que hay que tener claro cuál es la diferencia entre el Estado y la sociedad. Y los partidos políticos, las agrupaciones, los movimientos no pueden cruzar el umbral del Estado. Y quien quiera presentar su candidatura tendrá que hacerlo desde la sociedad. ¿A qué me refiero con ello? Que habrá que analizar la posibilidad de quien quiera presentarse a la reelección en cualquier cargo, sea para presidente, para alcalde, para asambleísta, la posibilidad de que renuncie al cargo o de que presente una licencia obligatoria. Lo que debemos garantizar es igualdad de condiciones en la participación, de tal manera que todos los candidatos que participen en un proceso, en una lida electoral, puedan estar en igualdad de condiciones. ¿Qué es lo que pasa con el artículo 114 de la Constitución? Este artículo tiene 2 partes.
La primera parte señala que existe reelección consecutiva por una vez o no, señala el artículo. Claro. Y la segunda parte dice que quienes quieran optar para un cargo distinto al que ostentan deben renunciar a su cargo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La figura de la renuncia será también para quienes opten por la reelección o será solamente para quienes opten para un cargo distinto. ¿Qué es lo que pasó en las últimas elecciones seccionales? Muchos candidatos a la alcaldía, y lo hablo en el caso de la provincia, del Cantón Loja, que no se presentó el candidato, el exalcalde, se presentó como candidato a la reelección, pero ni siquiera pidió licencia. Jorge Bailón era, ¿no? Así es, el exalcalde Bailón. Ni siquiera pidió licencia para iniciar su campaña electoral. Así que es muy fácil, pues, desde el sillón dirigir la campaña. Entonces, tenemos que generar igualdad de condiciones para todos quienes participen en un proceso electoral. Entonces, habrá que analizar si se pide una licencia, por ejemplo, para poder participar en una lid electoral. Yo creo que esa es la parte fundamental, el meollo de todo este asunto, porque finalmente nosotros tenemos que elegir. Eso justamente. La semana anterior, aquí mismo, tuve la oportunidad de dialogar con el doctor José Bolívar Castillo, que es el líder de su movimiento político ARE, alcalde, ahora ya en funciones de la ciudad de Loja, un político de vieja data, con amplísima trayectoria en el ámbito legislativo y también de los gobiernos seccionales. Y él decía, por ejemplo, sí, vamos a la reelección indefinida, pero pongamos algunas reglas. Por ejemplo, no la licencia, la renuncia. Así sea para la reelección, que sea una renuncia de esa autoridad que está buscando precisamente la posibilidad de participar en las siguientes elecciones. Aunque sea por la reelección en el mismo cargo, debe renunciar. Ese podría ser de alguna manera un elemento que ayudaría a matizar este debate vinculado a la reelección, una suerte de filtro, por ejemplo. Es necesario que los diferentes criterios, las diferentes opiniones que tengamos, los diferentes sectores políticos, los asambleístas que formamos parte de otros movimientos, de otras agrupaciones que estamos representando a nuestras provincias aquí en la Asamblea, se puedan incluir en el debate. Yo creo que es necesario poder recoger esos criterios, esos aportes, las observaciones, para poder enriquecer, para poder nutrir el debate. Finalmente, yo creo que, Fabricio, la modificación que se realice a la Constitución será un medio para poder lograr un fin, que es servir al pueblo ecuatoriano, con la garantía de que su voluntad siempre será respetada. Estamos respetando, se respetará obviamente la voluntad del soberano, la voluntad del mandante, pero sí generar igualdad de condiciones para todos quienes participen en una lid electoral. Otro de los argumentos de la oposición es que pretenden ir a una reelección supuestamente con las mismas reglas del juego para todos los candidatos, pero dicen Correa controla todos los poderes del Estado y eso le va a ayudar a garantizar la reelección. ¿Usted cree en ese argumento de algunos actores de la oposición? Pues son argumentos subjetivos. No podemos pensar qué es lo que puede hacer un candidato el momento en que está en campaña. Lo que sí es necesario tomar en cuenta que un liderazgo fuerte no se crea por un simple capricho, sino porque el pueblo ha identificado en ese líder, en este caso en el presidente de la República, una reivindicación de sus derechos, procesos sociales importantes de reivindicar a grupos que generalmente han sido excluidos, marginados en nuestro país. El Ecuador ha tenido la suerte de contar con un líder como Rafael Correa, que ha tenido la valentía, que ha tenido la decisión de poder enfrentarse a un sistema que lo tenía privatizado a nuestro país. Precisamente en este pleno, en este salón, se hacían leyes para ciertos grupos, para ciertas minorías. Ahora se está legislando para todo el pueblo ecuatoriano, para grupos que generalmente fueron excluidos, que fueron marginados. El presidente tuvo esa valentía de poder enfrentarse a un statu quo que lo tenía privatizado a nuestro país y que se tomaban decisiones en función de minorías, en función de grupos partidistas, de grupos personales, de grupos particulares. Así que ahora ese gobierno le ha dado la oportunidad a los ciudadanos de que puedan empoderarse de las decisiones que se están tomando en el gobierno. Y es importante recalcar el liderazgo que tiene el presidente Correa y la importancia de las decisiones que se están tomando y la transformación social que se ha dado en nuestro país. ¿Usted cree que el presidente Correa, de ser aprobada esta enmienda constitucional, debe ser candidato a la reelección en el 2017?
Bueno, esa decisión la tendrá que tomar el presidente Correa. Claro, pero ¿usted qué piensa? Mis compañeros asambleístas del movimiento Alianza País me han comentado, ¿no?, que ellos le han solicitado al presidente que participe nuevamente como candidato luego de que se dé esta modificación constitucional y que se permita pues la reelección indefinida en nuestro país, pero esa será una decisión que la deberá tomar el presidente de la República. Obviamente a mí me gustaría que él participe como candidato a la presidencia. Es un gran líder que tenemos en nuestro país y esperemos pues la decisión de él. Obviamente muchos sectores estamos a la expectativa de cuál será su decisión, pero ahora la Asamblea Nacional tiene una tarea dura, una tarea delicada, que es el de generar un debate para la modificación constitucional. Obviamente, como usted lo dijo, Fabricio, luego de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre cuál es la vía que debemos tomar aquí en el Legislativo. No obstante, sea enmienda o sea reforma constitucional, en el caso de la reforma tendremos que debatir y nosotros aprobaremos aquí en el Pleno de la Asamblea. Y si es reforma, igual, tendremos que debatir, analizar la propuesta de reforma constitucional y luego tendrá que ir a un referéndum. Sea cual sea la vía, nosotros los legisladores tenemos esa gran tarea, esa difícil tarea, esa delicada tarea de tanta responsabilidad de modificar la Constitución ecuatoriana. Con esto concluyo, ¿no debería este tema ser sometido a la consulta del pueblo ecuatoriano, a un referéndum, a una consulta plebiscitaria? Bueno, en el año 2008 los ecuatorianos aprobamos 3 formas de modificar la Constitución: enmienda, reforma o cambio constitucional. Y el pueblo ecuatoriano aprobó la primera también, que es la enmienda constitucional, para que con la decisión de la Asamblea Nacional, con la iniciativa, el debate aquí en el Pleno de la Asamblea, se pueda enmendar la Constitución. Así que hay una legitimación originaria, es decir, que el pueblo ecuatoriano decidió que un mecanismo, una vía de modificar la Constitución es a través de la enmienda, así que es una vía, un mecanismo totalmente legítimo para poder modificar la Constitución ecuatoriana. Asambleísta, gracias por su tiempo. Verónica Arias, asambleísta por la provincia de Loja en representación del movimiento Acción Regional por la Equidad, ARE, con su posición en torno al tema reelección y la posibilidad de modificar la Constitución en los artículos 114 y 144. Una pausa.